tardes. La meditación de hoy está titulada Un redil, un pastor, y está basada principalmente en San Juan capítulo 10, versículo 16. Dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y escucharán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En la Biblia podemos ver varias alegorías de Dios como el pastor. Por ejemplo, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Isaías 35 también podemos ver una alegoría de Dios como pastor. Pero en San Juan capítulo 10, Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor, que dice que su vida da por las ovejas. Si gustan, después en su casa pueden leer todo el contexto del capítulo 10, pero hoy nos vamos a estar centrando especialmente en el versículo 16. Las ovejas tienen algunos problemas. Ovejas, o como se le quiera decir, carneros, o sea, son familias, son parientes. Ellos tienen algunos problemas, tienen una mala visión y a veces no tienen un buen olfato, pero tienen algo excelente y es su oído. Tienen un oído muy agudo, muy entrenado, así que a través de su oído reconocen la voz de su pastor. Ellas no se equivocan de pastor, ellas saben quién es la persona que las guía. Entonces, nosotros en San Juan 10 somos identificados como las ovejas de Dios, pero Jesús está diciendo que tiene otras ovejas que no son de este redil. ¿A qué redil Jesús se estaba refiriendo? Hoy existen muchas denominaciones religiosas alrededor del mundo, pero Jesús no se estaba refiriendo específicamente a ninguna de ellas. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel y a los gentiles. Los gentiles son todos los que no pertenecemos al pueblo de Israel. En aquel momento, Israel era el pueblo elegido de Dios. Y Jesús les está diciendo que había muchos que no eran originalmente del pueblo de Israel, que se iban a sumar a su pueblo y que cuando Él regresara iba a existir un solo redil y un solo pastor, es decir, Él mismo. Hoy en día las personas pues le dan muchos nombres, ¿verdad? Pero las ovejas, Jesús dice que sus ovejas escucharán su voz. ¿Y dónde podemos encontrar la voz de Dios? La podemos encontrar en su palabra. Así que hoy vamos a estar viendo 3 puntos importantes que podemos encontrar en este versículo. Jesús dice: tengo otras ovejas que no pertenecen al pueblo de Israel, que tampoco pertenecen quizás a ninguna de las denominaciones religiosas que existen hoy en día, pero que escuchan su voz, lo siguen, le obedecen y van a estar cuando Él venga en las nubes de los cielos. Número 2, el redil inicial no va a ser el redil final. En el redil final no va a haber un nombre, no va a ser el pueblo de Israel, no va a ser tal denominación religiosa. Van a ser los hijos de Dios que se hayan preparado, hayan escuchado su voz y le hayan obedecido la palabra revelada que Él nos dejó. Y número 3, habrá un solo redil y un solo pastor. En Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. A veces queremos ser uno en varias cosas, pero debemos ser uno en Cristo, en la doctrina pura y sin mácula que Él nos dejó en su palabra. Hoy te insto no a buscar una denominación religiosa, no a buscar un nombre, sino a buscar la palabra de Dios, obedecerla tal como está, sin interpretaciones humanas, dejando que ella sea su propio intérprete, para que cuando Jesús venga, tú y yo y muchas personas más podamos estar en ese redil con el príncipe de los pastores. Y para concluir, deseo hacerlo con unas hermosas citas escogidas del Camino a Cristo que aparecen en la página 89 y 91. Y dice así: no debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras,
sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras aptitudes. Las nobles facultades del alma pueden atrofiarse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración, que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. A medida que meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed de ser hecha como aquel a quien adoramos. Mientras más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y los representaremos ante el mundo. Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto lo estimará Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriera por ella y manda su Espíritu para que sea el maestro y continuo guía del hombre? Dios te bendiga. Feliz sábado y que cuando Cristo venga, juntos podamos estar en ese redil con el pastor.